Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y todo lo que nos encanta de la televisión superíndice 3N otomana. Espero que tu copyright N todos muy bien y listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, revelaciones impactantes y por supuesto, mucho amor, o al menos, la ilusión superíndice 3N de U con diéresis copyright L. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar una de las relaciones queridas del mundo de las series turcas, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Pero no nos quedaremos en la superficie, no. Vamos a excavar profundamente en las raíces del problema, analizando CU superíndice 3 el pasado, ese fantasma ineludible que a veces nos persigue sin importar intentemos escapar, parece estar ejerciendo una presión superíndice 3N insoportable sobre su dinámica actual. ¿Es Kerem realmente harto de las sombras del pasado? Se siente asfixiado por las expectativas, las comparaciones y los recuerdos de amores anteriores. Copyright secretos se esconden detrás de esa fachada de pareja perfecta que intentaron proyectar durante tanto tiempo. ¿Y lo importante podrú sobrevivir a esta tormenta o el peso del pasado serú demasiado para ellos? Vamos a descubrirlo juntos. Prepárense para un análisis exhaustivo con detalles que tal vez no hayan escuchado antes y una perspectiva que les hará ver esta relación superíndice 3N bajo una nueva luz. Antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre traigo la información superíndice 3N fresca, los rumores jugosos y los análisis profundos del mundo de las series turcas. Además su suscripción superíndice 3N me ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Así que denle clic a ese botón superíndice 3N rojo y sean parte de esta gran familia. Juntos podemos explorar cada rincón superíndice 3N de este fascinante universo de la televisión superíndice 3N turca. Ahora sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama de Hande y Kerem, explorando CU superíndice 3 el peso del pasado, especialmente en el contexto de las series que protagonizaron y las relaciones que pudieron haber surgido llegando a un punto de ebullicio superíndice 3N para Kerem. Nos centraremos en la perspectiva de Kerem, pero también copyright N analizaremos el papel que juega Hande en esta compleja situación superíndice 3N. Empecemos por lo obvio, Senú con diéresis al capm. Esta serie fue, sin duda, el detonante de todo. No solo fue un con diéresis copyright sito rotundo a nivel mundial, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional, sino que también copyright N fue el escenario donde supuestamente surgió superíndice 3 el amor entre ellos. El Geu Copyright Nero es una comedia romántica, superligera y adictiva, con toques de drama familiar que no podían faltar, la fu superíndice 3 mula perfecta para el U con diéresis copyright sito. La sinopsis es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, interpretada por Hande, es una joven florista que pierde su beca universitaria y culpa a Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Para conseguir que Serkan le devuelva la beca, Eda acepta un acuerdo, fingir ser su prometida durante 2 meses. Como se imaginaron la convivencia forzada, las mentiras, los malentendidos y las situaciones CU superíndice 3 micas terminan dando paso a sentimientos reales. La relevancia de Senú con diéresis al capm para nuestro tema de hoy es enorme. Fue el inicio de todo. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo, y no tardaron en confirmar su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. Fue un cuento de hadas moderno, una fantasía hecha realidad para los fans que son más menos aban con ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Pero aquí es donde entra en juego el pasado, y donde la historia comienza a tornarse complicada. Kerem, antes de Hande, tuvo otras relaciones públicas, incluyendo una con su CEO protagonista en la serie, Eref Meselesi, Yasemin Allen. Eref Meselesi, un drama intenso sobre 2 hermanos con vidas muy diferentes y sus respectivas luchas por el amor y la justicia, lanzó superíndice 3 a Kerem a la fama, consolidando su imagen como un galu turco. La serie fue un trampolín para su carrera, pero también copyright en el oligu superíndice 3 románticamente a Yasemin en la mente del público. Su relación superíndice 3N, aunque no confirmada explícitamente, fue ampliamente rumoreada y alimentó superíndice 3 la fantasía de muchos fans.
Ahora, creen que Ande se sentuaceu superíndice 3 moda con la constante comparaciu superíndice 3n con Yasemin y el recuerdo de esa relaciu superíndice 3n pasada. Es una pregunta que queda en el aire, pero que seguro sembru superíndice 3 algunas dudas, especialmente al inicio de su relaciu superíndice 3n con Kerem. La sombra de Yasemin Allen, una actriz talentosa y hermosa, siempre estuvo presente, generando posiblemente inseguridades en Ande y una presiu superíndice 3n adicional para Kerem. Además, durante la producción superíndice 3n de Senú con diéresis al cap, hubo rumores constantes sobre la presiu superíndice 3n que sentuan ambos actores por mantener una imagen perfecta como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Se decua que la productora les exigua mantener la llama viva, alimentar el romance, para beneficiar la popularidad de la serie y mantener a los fans enganchados. Afectu superíndice 3 esto la autenticidad de su relaciu superíndice 3n. La convirtió superíndice 3 en una especie de actuación superíndice 3n constante. Aumentu superíndice 3 el estru copyright S y la tensiu superíndice 3n entre ellos. Es probable que la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3n se difuminu superíndice 3, y ambos actores se vieron obligados a vivir su vida personal bajo el escrutinio constante del público y los medios. Esta presiu superíndice 3n, sin duda, debió superíndice 3 ser agotadora y pudo haber contribuido a la eventual ruptura. Otro factor importante a considerar es la personalidad de Kerem. Es un actor muy carismático y sociable, que suele mantener una buena relación superíndice 3n con sus protagonistas. Después copyright S de Senú con diéresis al cap, Kerem protagonizu superíndice 3 la serie, Bueir Arkandan Gelecek, un drama de acción superíndice 3n donde interpretu superíndice 3 a Ali, un boxeador u copyright fano criado en un barco de carga. Aunque en esta serie no hubo rumores de romance con su protagonista, Leila Lidia Tuyutlu, la intensidad de las escenas, la cercanía que requiere un drama de este tipo y la necesidad de construir una química creíble con otra actriz, seguramente generaron una dinámica especial en el set Seru, que han desentuado celos de las relaciones profesionales de Kerem con otras actrices. Es una posibilidad. Los celos, aunque infundados, pueden ser un veneno para cualquier relación superíndice 3n, especialmente cuando se trata de figuras públicas que n constantemente expuestas a la atención superíndice 3n y admiración superíndice 3n de otros. Y luego tenemos el Fenu superíndice 3 meno, Ainen, una serie web de comedia romántica que Kerem protagonizu superíndice 3 antes y después copyright S de Senú con diéresis al cap. AQ compartió superíndice 3 pantalla con Nilperia Incaya. Aunque la serie es mucho más ligera y desenfadada, la química entre Kerem y Nilperi era evidente, natural y, para muchos, más autocopyright que la que mostraba con Ande. De hecho, muchos fans de la serie original, antes de que Kerem se volviera un Fenu superíndice 3 meno mundial, lo asociaban mucho más con Nilperi que con Ande. CU superíndice 3 mo maneju superíndice 3 Ande esta situación superíndice 3n. Imaginen tener que lidiar con los fans de una serie anterior que siguen shippeando a tu pareja con otra persona, que creen que tiene una conexión superíndice 3n genuina con otra actriz. Debe ser difícil, y sin duda pudo haber afectado la confianza de Ande en su relación superíndice 3n con Kerem. Ahora bien, hablemos de Ande. Antes de Kerem, Ande también copyright N tuvo relaciones públicas. Su romance con Murat Dalklu-Párrafo, un famoso cantante turco, fue muy mediático, una relación superíndice 3n superpública con alfombras rojas, viajes y demostraciones de afecto en redes sociales. Terminaron su relación superíndice 3n poco antes de que Ande empezara a grabar Senú con diéresis al cap. Influyó superíndice 3 esta ruptura en su actitud hacia las relaciones y en su manera de relacionarse con Kerem. Es probable. El pasado siempre deja una huella, y es comprensible que Ande haya tenido sus propias inseguridades y dudas al principio de su relación superíndice 3n con Kerem. Tal vez inconscientemente aplicó superíndice 3 algunas de las lecciones aprendidas en su relación superíndice 3n anterior, lo que pudo haber generado tensiones en su relación superíndice 3n con Kerem. Además, Ande es una actriz muy popular y tiene una gran base de fans que la adoran y la protegen. Esto puede generar mucha presión superíndice 3n para su pareja. Kerem tuvo que lidiar con la constante vigilancia de los fans de Ande, que analizaban cada una de sus acciones y comentarios en redes sociales. Cualquier error o desliz era motivo de críticas y ataques. Se sintió superíndice 3 Kerem sofocado por esta situación superíndice 3n.
¿Sintió superíndice 3 que tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para no ofender a los fans de Ande? ¿Aumentó superíndice 3 el estru copyright S en la relación superíndice 3N? Son preguntas que nos hacen pensar. La lealtad de los fans de Ande hacia ella pudo haber creado una barrera entre Kerem y su público, generando resentimiento y frustración superíndice 3N. Otro factor que pudo haber contribuido a la tensión superíndice 3N entre Ande y Kerem es la diferencia en sus agendas profesionales. Ambos son actores muy solicitados y tienen proyectos que los mantienen ocupados durante gran parte del aún más menos o. Esto puede dificultar el tiempo que pasan juntos y generar sentimientos de soledad y abandono. Se rumorea que Ande estaba un poco celosa del tiempo que Kerem dedicaba a sus proyectos internacionales, especialmente después Copyright S de firmar con una agencia en Estados Unidos. Sintió superíndice 3 Ande que Kerem se estaba alejando y priorizando su carrera por encima de su relación superíndice 3N. Es una posibilidad. La ambición superíndice 3N profesional, si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en un obstáculo insalvable en una relación superíndice 3N. Ahora, enfocándonos en el presente y atando cabos con el tema del vídeo, vemos a Kerem en una etapa diferente de su vida. Su creciente popularidad internacional lo ha llevado a explorar nuevas oportunidades y a trabajar en proyectos que lo alejan de Turquía por periodos prolongados. Se dice que esta distancia y la exposición superíndice 3N a un nuevo mundo han hecho que Kerem reevalúe sus prioridades y cuestiones si la relación superíndice 3N con Ande sigue siendo lo que con diéresis copyright L necesita. El pasado con todas sus complicaciones y presiones mediúticas, podrá estar pesando demasiado en su presente, llevándolo a un punto de quiebre. Se rumorea que Kerem busca una relación superíndice 3N mu S genuina, menos expuesta y mu S centrada en la conexión superíndice 3N personal que en la imagen pública. Y no olvidemos el factor de las redes sociales. Tanto Ande como Kerem son muy activos en plataformas como Instagram, donde comparten momentos de su vida personal y profesional. Esta exposición superíndice 3N constante puede generar mucha presión superíndice 3N y comparaciones, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas. Cada foto, cada comentario, cada like es analizado al detalle por los fans y los medios de comunicación superíndice 3N. Esto puede crear un ambiente tu superíndice 3 jico y aumentar el estru copyright S en la relación superíndice 3N. La necesidad de mantener una imagen perfecta en las redes sociales pudo haber desgastado la relación superíndice 3N, impidiendo que ambos actores se mostraran tal como son realmente. En resumen, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem, que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas en el set de Senú con diéresis al cap, parece estar enfrentando una crisis debido a una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo el peso del pasado, las presiones mediúticas, las diferencias en sus agendas profesionales, las inseguridades personales y la influencia de las redes sociales. El pasado de Kerem con sus relaciones anteriores y las expectativas del público podrá estar llegando a un punto de ebullicio superíndice 3N, haciendo que el actor se sienta harto y presionado. La verdad, como siempre, es compleja y probablemente solo ellos la conocen por completo. Solo ellos saben realmente QU copyright sucedió superíndice 3 de True S de las CU maras, QU copyright sentimientos y emociones experimentaron y QU copyright decisiones los llevaron a este punto. Y bueno, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin y CU superíndice 3 Mo. El pasado parece estar jugando un papel importante en su presente. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para Mu. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que el pasado afectando la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Piensan que podrá superar esta crisis? ¿Creen que la presión superíndice 3N mediútica y de los fans fue un factor determinante en su ruptura? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y lo muy es importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.